Pichincha Universal, generando noticias. Santiago García, economista, docente de la Universidad Católica del Ecuador, Central, del Ecuador, está aquí con nosotros y vamos a iniciar un diálogo de inmediato para hablar sobre este acuerdo que el FMI tiene con el gobierno ecuatoriano y su eventual implementación, aunque una primera parte al parecer ya se implementó, ya está en marcha inclusive la implementación de esas medidas. Pero ayer el doctor Carlos Mar Carrasco decía que va a ser casi imposible que se implemente la segunda parte. ¿Será así? Porque es demasiado fuerte los costos sociales que acarrearía con esas medidas. Economista, ¿cómo está? Gracias, Washington. Saludos a María Isabel, a los oyentes. Encantado. Como siempre, un placer estar aquí en esta prestigiosa emisora que da la palabra a muchas voces. Creo que ese eslogan me encanta. Yo creo que lo importante es empezar diciendo eso. Hay que seguir debatiendo. Ya no si se debía haber firmado el acuerdo con el FMI. Yo creo que yo respeto mucho a aquellos que tienen esa posición, que cuestionan la firma y que eventualmente incluso han presentado un reclamo legal contra la firma, ¿no? Me parece que es respetable esa posición, pero yo creo que hay que mirar a partir del 11 de marzo que entra en vigencia el acuerdo y hay que ver cómo salimos de esto pensando sobre todo, no en agendas políticas partidistas, sino pensando en nuestro país. Se ha pasado la primera supervisión, va a haber en total 11 supervisiones hasta el 2021 por los 4.200 millones de dólares. En realidad, para explicarle a la gente, el FMI es como un banco, nos prestó 4.200 millones más 6.000 millones que los multilaterales, Banco Mundial, vi de manera complementaria, exigiendo que primero se firme el acuerdo con el FMI, pues iban a entregar dinero adicional, los 6.000 millones. En definitiva, lo que dice el fondo es, señores, aquí ustedes tienen un conjunto de reformas que ustedes tienen que hacer y vamos a tener 11 supervisiones. La primera supervisión se pasó en el pasado mes, el mes de junio, sí, se informó en el mes de julio. ¿Cuáles son los objetivos? Uno, sostenibilidad fiscal. Y eso hay que decirlo, veníamos con un proceso yo personalmente en mis estudios que he hecho, de un fuerte proceso de insostenibilidad fiscal. ¿Qué significa insostenibilidad? Cuando los gastos superan muchísimo a los ingresos. Y desde el 2015 empezamos un proceso de declive económico empujado por esta parte de insostenibilidad fiscal, en donde la principal variable de ajuste ha sido la inversión pública. Entonces hoy el FMI dice, bueno señores, déjenme ver las cuentas, y la primera supervisión encuentra que hay un proceso de consolidación fiscal que dicen, bueno, usted está empezando a hacer las cosas de acuerdo a lo programado, reduciendo ese déficit. Hay una observación, no se logró reducir lo que se había pensado en el primer semestre, pero el FMI le da una expensa, sería un perdón, y dice, bueno, entendemos que ustedes no han podido cumplir porque se cayeron los ingresos de las empresas públicas, no obtuvieron porque eso se contabiliza también. Entendemos que se ha bajado la recolección de impuestos a la renta y el impuesto al IVA porque la actividad económica se ha caído, pero bueno, sigamos y vamos al segundo, ¿no es cierto?, para septiembre la segunda evaluación. Ahora, en ese contexto, ¿no son condescendientes para lavar un poquito su imagen de empobrecedores? Yo creo que con Ecuador están siendo bastante condescendientes dentro de su lógica de ajustar la economía. Yo aquí no hay dónde perderse, y ustedes me han escuchado en las invitaciones que me han hecho. Por definición, la propuesta del Fondo Monetario es una política de ajuste recesivo, y hoy lo que estamos sintiendo, el propio fondo dice menos 0,5% de variación del Producto Interno Bruto durante el 2019, presente año, 0,1% o 0,2% en el 2020 y de aquí hasta que se acabe el gobierno. Entonces es recesivo. Yo por eso no es gratuito que decía miremos al país desde el 11 de marzo en adelante, porque yo tengo una hipótesis. Yo creo que siendo como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y mirando de cara a los intereses del país, saliendo un poquito de agendas políticas partidarias, creo que se puede levantar una agenda, ¿no es cierto?, que vaya más allá de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Eso es mi hipótesis, para que este proceso que ya sabemos recesivo no sea doloroso, sobre todo pensando en el pueblo ecuatoriano. Claro, muchos dirán, mira, es imposible, esto va a terminar en tragedia, esto es Argentina. Yo no creo, María Isabel, realmente me parece que
que cada país, cada sociedad tiene que construir su propio futuro, su propio presente y su propio futuro. Ya, pero ahí esto se requiere mucho. Puede haber contraposición. Porque, querido Santiago, si es que decimos que la única salida es el FMI, que el principio y el fin de un programa económico es el FMI, eso es evidentemente no nos permite correcto, llegar al plan propio. Pero ¿cuál es el punto ahí? Lo que pasa es que estamos solo confiados y esperando de la posición del gobierno, que incluso yo diría suena hasta medio doloroso, ¿no? El plan prosperidad en plena crisis. Pero eso ya es el colmo de la contradicción. Es contradictorio. Yo creo que hacen lo que debe hacer un gobernante en el sentido de tratar de salir, ¿no es cierto?, con las armas que tienen, salir del problema. Pero, María Isabel, hay un principio de política pública que se llama participación, se llama control social. Ustedes con este programa y los programas que se tiene, somos parte de la participación y de control solitos social. Por ahí. Puede ser que asediados, caemos mal. O criticados, pero me parece que yo lo veo así. Ya. O sea, y creo que el mensaje que creo que el oyente que va a recibir de mi parte es, a ver, tenemos este proceso difícil de la economía. Uno de los párrafos del último informe reconoce que el Ecuador entró en un proceso de crisis económica en 2015. Y yo les recuerdo a ustedes y a los oyentes, el expresidente Rafael Correa dijo, es la tormenta perfecta. Pero al final del día lo que tenemos que hacer es pasar la tormenta. Ya no importa, ¿sí?, quién fue el originario de este problema. O sea, esa es mi posición. Por eso decía Washington, no volvamos hacia atrás, vinemos hacia adelante. ¿Qué hay? Podemos citar, y precisamente he traído un par de ideas de cómo armar una agenda complementaria que nos permita que este trago amargo se lo pase lo más pronto posible, pensando en el país. Pongo un ejemplo. La recesión se cura con crédito. Pero y no hemos hecho eso. Que ahí está el problema. No hemos hecho, por ejemplo, una política firme de bajas inclusión tasas financiera. de interés. Hay que revisar tasas de interés. Mira, hay un problema que acabamos de encontrar. Pero perdóname, Santiago, están exigiendo, el fondo está exigiendo que se revisen a la alza las tasas de interés. No, esa es una interpretación de algunos colegas míos que así dicen, he escuchado. No dice eso. ¿No? Lo que dice dice es, pero será la baja. No, porque lo que se dice y el compromiso que hay es que se revisen las tasas de interés, que se liberalicen los topes, porque los topes tampoco han funcionado. Pero nunca se revisa a la baja, revisan a la alza. Pero algo en lo que coinciden es que debería venir banca internacional y nadie está haciendo ningún paso para que... Por eso digo el control social, el control político, el debate político, para decir por qué, ¿no es cierto?, la banca internacional nos llega en el sentido de que podamos dar mayor crédito. Pero pongo algo, lo que pasa es que sí se puede construir agenda, para que no quede esto, bueno, Santiago García dice unas cosas ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería? Nadie entiende bien porque todos estamos metidos en esos extremos, ¿no? O a favor del fondo o en contra del fondo y mejor no hubiésemos llegado hasta No se trata de eso, evidentemente. Hoy se trata y estamos de acuerdo, hay que empujar hacia adelante. Por ejemplo, la banca pública. La banca pública no ha logrado representar menos del 6% del volumen de crédito. Es una vergüenza, realmente. Sí. O sea, no hemos podido, y en el gobierno del gobierno anterior. Así es. Banco del Pacífico que está en manos del Estado. Y el Banco del Pacífico presta para consumo, presta para importación. Se une a la práctica oligopólica de los bancos. Entonces, eso digo. Está claro que sí se puede construir una agenda. Obviamente. ¿Qué se necesita? Voluntad política. Pero ahí está el problema. Hay que decirle al presidente, al ministro Martínez, que la opinión pública exigimos una reformulación de la banca pública, incluido el Banco del Pacífico, porque el banco, bueno, tiene una particularidad, no es completamente pública, pero no puede prestar a la clase media y a la clase alta. Así es. El ex Banco de Fomento, el Ban Ecuador hoy, ¿no es cierto? Estamos viendo que ha aumentado el crédito promedio por operación. Por tanto, queda por fuera el pequeño productor agrícola, el pequeño productor ganadero, el pequeño campesino. El tal emprendedor al que ofrecen... Pregunto a María Isabel y Washington, es imposible exigir, ni siquiera estoy diciendo vamos a pelearnos con la banca privada, estoy diciendo algo que es parte de la política pública. El FMI no dice eso. No se metió en el detalle, por eso necesitamos necesitamos una política económica soberana, una política pensando en el país, pensando más allá de este ciclo político al 2021. Sé que es difícil decirlo eso, pero hay que anteponer los intereses de nuestra gente y también ponerle contra la pared a los políticos. Lo que pasa es que no hacemos mucha crítica y tratamos de ir a la corriente de los partidos políticos
que piensan en sus intereses. Mucha gente está pensando en las elecciones del 2022. Pero es que por eso mismo hay que decir las cosas como son. Si es que el resto de medios de comunicación son tan complacientes con el poder o con los poderes. Y con los poderes, tanto entonces, con los sectores hegemónicos económicos, entonces es palabra mayor lo que dice las cámaras de la producción. Yo respeto la posición de las cámaras de la producción, pero tienen una falla de principio. No voy a ponerme a detallar todo el detalle. Claro. Pero ¿cuál es la falla de principio de ellos? Ellos, está bien, entiendo, no le pidamos peras al olmo, van a reclamar sus intereses, sus beneficios. Lo que ellos no entienden es un principio de lo que se llama equidad. Cuando se les plantea la necesidad, por ejemplo, que en la reforma tributaria que queremos y exigimos más transparencia, no conocemos los alcances de la reforma tributaria, ellos dicen perfecto la reforma tributaria, pero que la hagan los otros, yo no. O sea, ese es el problema del país, no encontramos unos principios básicos. ¿No hay cámaras solo de comercio aquí? Claro, es el gremio el que gobierna el país. Yo no sé cómo los industriales no están hablando de la Alianza del Pacífico, no entiendo. No, sí se está hablando, yo hago referencia a una entrevista que hicieron ayer varios sectores en Radio Democracia. Sí, pero fueron los textileros, fueron los automotrices. Pero en cambio no fue la Cámara de Industrias. No fue la Cámara de Industrias, no fueron la Cámara Artesanal de Calzado de Pichincha, de Ambato. Pero bueno, incluso ahí en ese debate con los gremios encontramos también desavenencias. Por ejemplo, con respecto a la Alianza Pacífico, el sector automotriz, el sector de calzado, dicen, bueno, miremoslo con mucho cuidado porque México, si se firme el acuerdo, pues nos puede poner el problema. Pero bueno, quisiera cerrar lo primero del FMI. Por favor, yo creo que estamos como estamos, hay un proceso complicado de ajuste económico, esto no mejorará hasta el 2021 en principio. Hay que anteponer medidas para que podamos salir, no es un proceso demasiado doloroso, ya por sí es doloroso, pero ahí tendríamos que preguntarnos por qué hemos llegado acá. ¿Cuán dolor? Yo traigo un librito sobre un análisis de los años 80 y 90 y es la misma historia, que los precios del petróleo bajaron, que se hizo un ajuste, ¿no es cierto?, el ajuste fiscal monetario del Fondo Monetario en toda América Latina, que, ¿no es cierto?, que nos ajustamos el cinturón y nos jalamos 20 años. La década de los 80 se llamó la década perdida en América Latina y la década del 90 fue otra década perdida. Es lo que yo quiero dar ese mensaje. Tenemos que encontrar algo que se llama, ¿no es cierto?, en ciencia política, y ustedes invitan, yo no soy politólogo, soy economista apenas. Y yo creo que hay un principio de ciencia política. Necesitamos construir gobernabilidad, y eso se empieza con cierto consenso mínimo, no con maximización de posiciones. No podemos, por ejemplo, maximización también, cuando le criticamos a las cámaras, criticamos a los sindicatos. Señores sindicatos, ¿cuál es su contrapropuesta contra la reforma laboral? No pero si es que el modelo económico es manejado por la Cámara de Comercio, evidentemente hay una sola posición, pues, que es pero vertical. Hay una posición, pero del sector social no tenemos respuesta, Washington. Ese es mi pedido, o sea, por eso es importante este debate, ¿no? Crear opinión pública, porque hay que ponerle también, como a las cámaras, hay que decirle, mira, hay un principio que tú no quieres mirar, que se llama el de equidad. El que más tiene que poner más en esta crisis, no el que menos tiene. Sí, escucho analistas que dicen, la principal reforma hay que bajar el tema de flexibilización laboral y si es posible bajemos salarios. Por favor, o sea, ¿en qué mundo viven? O sea, eso no se puede hacer así. El propio FMI dice, oiga, tendrán cuidado, si esto hay mucha efervescencia social, mucho reconocer, esta pendejada no les va a servir, ni a ustedes ni a nosotros. Yo soy un banco, al final, por último es un banco internacional y tengo mis fondos, si a ustedes les va mal, bueno. Usted llama a la reflexión, a la construcción, pero cuando de participación y control social. Pero cuando usted le pregunta a los sindicatos, ¿y ustedes por qué no están marchando y demás? No, es que Correa nos desmovilizó, fracturó. Y pueden tener mucha razón, ¿no? Puede ser, y pueden tener mucha razón las cámaras en función de que también descorporativizó al país y demás. Pueden tener razón, pero aquí yo traigo unas palabras de Angela Merkel, ¿no? Dice, los presidentes no heredan problemas. Y bueno, y esto a nivel de todos, las cámaras, los sindicatos no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Aquí estamos. O sea, ya es ahorita, pues, ya es ahorita de construir juntos. Por eso es hora de construir, como decía,
y apelando a ese concepto de gobernanza, se necesita apenas 2, 3 cosas. Uno, ponernos de acuerdo en una visión país, al menos al 2021, que no es la visión que el gobierno, lamentablemente, muy sesgado con el sector empresarial, nos quiere imponer. Me parece que hay que ampliar esa visión. Segundo, es llegar a unos acuerdos mínimos. Por ejemplo, un acuerdo mínimo del sistema financiero bancario. No puede reducirse el monto de créditos, el volumen de crédito hoy. Hoy más que nunca es importante que el crédito bancario del sistema financiero nacional. Hay que hacer un reclamo directo al sistema cooperativo. También están elevando los montos de crédito por unidad, por operación. Entonces cada quien está haciendo cosas que no están pensando en el país. Me parece que eso es una posición. Que no dejan de mirar corporativamente. Pues. Exacto. Entonces al final del día, cada quien de manera corporativa. Exacto. El corporativismo se resuelve, se enfrenta, como acabo de decir, con 2 posiciones. Uno, una visión más o menos consensuada, y segundo, no anteponer intereses maximalistas, sino decir, busquemos la segunda mejor opción, no la primera mejor opción. Si yo soy cooperativa, mi primer mejor opción es dar el crédito más rentable y sacar, eso significa dedicarme a servir a la clase media y alta. Entonces yo por ejemplo, soy sujeto de crédito, perdón que no me ponga de ejemplo. Claro que soy sujeto de crédito y riesgo casi cero. Pues tengo mi ingreso de la universidad, soy profesor de la universidad, en fin. Entonces, pero yo no produzco, no soy productor, yo soy un académico. Entonces, a mí me persiguen. Entonces, a uno le persiguen. Es cierto. Claro. Pero entonces, ¿y dónde está pobre mortal? Incluso las cooperativas, cuya misión es distinta a la del banco. Trabajar con la economía popular y solidaria, trabajar con la pequeña producción. Hasta eso hemos perdido. Pero no hay esa conciencia del banquero para... Pero incluso ya no solo es el gran banquero, porque a veces solo se piensa en el gran banquero. Ahora resulta, ni el banquero público hace su trabajo, como acabo de mostrar, ni el banquero de la economía popular y solidaria. Por ejemplo, se está subiendo el monto del microcrédito. En América Latina el monto aproximadamente es entre 2.000, 2.500. Acá ya estamos llegando a 5.000. 5.000. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero Santiago, ¿por qué te preocupas de eso? Me preocupo porque estamos dejando de atender la base social. ¿Qué es la base social? La que genera producción, la que genera empleo, la que genera de alguna manera que se sostenga la vida en la mayoría del pueblo ecuatoriano. Ahora resulta que toda la banca entrega más dinero en microcrédito. No, señores, no está bien. Eso es parte de una política pública. ¿El FMI se va a meter? No lo sé, no me importa. Hay que construir eso y decir, señores, esto no se hace así. Empezando por la banca pública, poniéndole bajo cintura que se puede hacer. En fin, hay otras cuestiones, por además ejemplo... está clarito que no se ha metido. Y es un margen de acción que podría tener el gobierno. O sea que al margen, no sé si queda mi posición clara, ¿no? Se puede hacer muchas cosas al margen del fondo. Eso yo entro en pelea con muchos colegas, respeto muchísimo, me dicen eso es imposible, mejor vámonos y declaremos inconstitucional esto. Yo respeto, si ese es el camino decidido y la mayoría de la gente quiere ir por ese camino, yo creo que más bien hay que tratar de salir esto. Pero es que también se entiende a un Pablo Dávalos en el sentido de que no pasa nada en este país, nadie dice esa boca es mía. Tiene razón en esa parte, ¿no? O sea, no me doy por entendido, siguen los sindicatos esperando a ver qué pasa, las cámaras, también ayer escuché a las cámaras decir, bueno, se propuso la reforma laboral y hasta ahora no pasa nada. O sea, este país estamos en un conjunto de sectores sociales disconformes. Y la mitad de María Isabel, reflexiono, y en la mitad de todo eso está el pueblo ecuatoriano. Correcto. Y en eso tiene muchísima razón. ¿Qué pasa? Nos estamos canibalizando, estamos matándonos entre unos y otros mientras estás yendo al diablo el país. Yo he escuchado al presidente de la Cámara de Comercio decir, pero si no pasa nada. Los diálogos, entonces, más bien diría, los diálogos que se implementan desde la vicepresidenta son fundamentores. Pero me dicen, no funcionan. Pero no funcionan, claro. Hay mucha burocratización. Mucho se habla y no se hace Canape, en la Cámara de la Pequeña Empresa dice, pero si a mí no me han invitado. Y así cada quien se va saliendo de los diálogos. Y al final tendremos un bonito documento burocrático. Y dirán, otro más, porque otro hace 2 años elaboraron. Vicepresidente, otro documento. O sea, no estamos bien. Por eso creo que es importante decirlo. Necesitamos control social de las cosas. Sí, necesitamos sacudirnos un poquito, necesitamos poner posición sobre la mesa, construyamos país, eso es lo que no hemos podido lograr. Finalmente quisiera decir, sé que el tiempo se nos acaba, por ejemplo, este proceso de reforma tributaria, hay que buscar una reforma tributaria equitativa e integral. Tenemos un montón de exoneraciones, por ejemplo, productivas, empresariales y también para
¿sí? Para las personas naturales, revisemos cuáles son adecuadas, cuáles son socialmente rentables, cuál vale la pena y cuál no vale la pena. Entonces, por ejemplo, eso tampoco conocemos. Exigimos, y uso estos micrófonos para decir, necesitamos conocer la propuesta de reforma. Se quiere pasar directamente a la Asamblea sin que pase por los ciudadanos. O sea, los académicos, a mí me cuesta mucho problema encontrar esa información. Claro. Buscamos, nos desesperamos para poder opinar, encontrar una posición país, sino otra vez lo mismo. Entonces estamos fallando, me parece que se necesita. Mucho más, la gente también tendría que conocer. Bueno, gracias, Hoy Santiago. Se acabó el tiempo. Muchas gracias, Santiago García ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí se escuchan bien las noticias.